compartir también este análisis para que nosotros los padres, que a veces también caemos en la tentación de estos llamados challenge, sepamos guiar debidamente a nuestros hijos. Nos acompaña para ampliar sobre este tema la psicóloga Ingrid Naranjo. Ella es vocera del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Doña Ingrid, primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio. Buenas noches. Bueno, le decía a doña Ingrid, te lo decíamos ahorita, si muchos adultos decimos, ¿por qué si otra persona lo hizo, no lo hago yo? ¿Cómo puedo evitar que mi hijo entre en un challenge, en un reto viral? Es todo un tema porque efectivamente, ¿con qué autoridad dirían? Exacto. ¿Verdad? ¿Con qué autoridad moral además? Bueno, con la misma que tiene una persona adulta de explicar cuándo vamos a entrar a una actividad de estas, por qué nos vamos a involucrar, cuál es el fin de involucrarnos con esto. Si se tuvieran ese tipo de conversaciones, las personas menores de edad podrían ir entendiendo la diferencia entre tomar una decisión porque hay un grupo social que te empuja, te arrima, te arrincona, como lo hacían en nuestras épocas donde no teníamos la digitalidad tan a la mano, y entonces había que iniciarse, había que pertenecer, había que hacer estos retos, y hoy, sabiendo que además todo queda grabado, el para qué se hacen. Si esa persona adulta le dice a los hijos o a los familiares o a las personas menores de edad, vamos a hacerlo por diversión, vamos a hacerlo bajo supervisión, estas son las consecuencias, podríamos entrar entonces en un proceso de entendimiento. Y esa es la clave de estos procesos. Ahora me voy para el otro lado. A nosotros nos educaron diciendo la frase más conocida de la historia de los padres, que es, si fulanito tal se tira al puente, usted va detrás. En realidad es una situación de establecer límites de una vida en redes sociales, que desgraciadamente esos límites se han borrado en muchas cosas. Sí, lamentablemente. Y esta frase es importante porque a nosotros nos las decían y había que creerse el asunto de yo soy su papá, yo soy su mamá y porque sí. Hoy estamos estableciendo la conectividad, los puentes de diálogo. Entonces, devolvemos esa frase a las personas, madres, padres, cuidadoras que tienen a cargo personas menores de edad, personas adolescentes, jóvenes. Si usted va a utilizar esa frase con la que fue criado o criada, explique hoy desde su experiencia qué significa, qué implicaciones tiene, cuáles son las responsabilidades, porque también hay una responsabilidad mía como persona menor de edad que asumo seguir ese reto, que asumo estar en ese proceso viral donde todo el mundo está y yo también quiero estar. ¿Qué consecuencias tiene para mí? En una exposición que es digital, que en la internet no se va a borrar, que voy a quedar ahí para siempre. ¿Qué implicaciones tiene para mí en mi vida presencial, con mis iguales, en la calle, con personas que me reconozcan? Hay que hablar de esto. El tema es que nos quedamos en esa vieja usanza, no nos vamos al aprendizaje, nos sacamos una experiencia y no la traemos al aquí y el ahora. Hoy las personas menores de edad te van a exigir una explicación y si no te la exigen la van a buscar en otro lado y no se van a quedar con esa sensación de, y si lo vas a hacer porque hay que seguir a todo el mundo. Bueno, ¿qué consecuencias tiene eso para mí? Creo que hay un temor que estamos viendo hoy en las personas adultas que tienen a cargo la responsabilidad de menores de edad de pensar que no se pueden meter, que no pueden decirle nada, que no hay cómo explicarle. Y eso es una normalización peligrosa de una vida social en la que hay que poner límites y ejercer autoridad. Ejercer autoridad con respeto, sin juzgamiento, responsablemente, escuchando a la otra parte. A nosotros no nos criaron para ser personas que pudiéramos emitir un criterio y que la parte adulta nos escuchara. Hoy las cosas requieren que escuchemos a ambas partes. Estamos renunciando a la autoridad como padres. Creo que de alguna manera lo que estamos es temiendo a las aparentes represalias que las personas menores de edad creemos nosotros que pueden tener para con nosotros mismos. Nada menos alejado de una realidad. Usted va a tener que responder como persona adulta por estas cosas que pudo haber evitado o cuyas consecuencias pudo haber minimizado si tuviera una relación donde se establece el puente del diálogo, la figura de autoridad desde el respeto y el derecho que tienen estas personas menores de edad también a expresarse. Pueden no estar de acuerdo, pero entonces dialoguemos qué implicaciones tiene que usted vaya a tomar un reto de los que hay y qué implicaciones tiene para mí si no me siento a conversar con usted, porque en las dos vías tenemos responsabilidades. En ese punto, ¿cómo pueden los padres, porque hay muchos padres que nos pueden estar viendo y que no tienen mucho control, que apenas saben usar un teléfono celular o apenas están empezando a incursionar en este asunto de las redes? ¿Cómo pueden
estos padres abordar el tema sin generar rechazo. Porque de primera entrada los hijos van a decir, no, es que usted es un viejo que ya está desactualizado. Bueno, ¿cómo podemos y a la vez imponer autoridad? Porque también esto es como le decía ahora, es un asunto de autoridad. Absolutamente, lo que hay que hacer es aceptar que tenemos una brecha. Si tenemos una brecha de carácter digital, pues con la misma humildad con la que no sabemos ni siquiera cómo se utiliza ese aparato, que así lo escuchamos, así lo decimos, ese aparato que se entiende solo, que ahora tiene inteligencia artificial, que pareciera que nos escucha, bueno, aceptémoslo con humildad y vayamos y exploremos con estas personas menores de edad, con estas juventudes, con las adolescencias, que nos pueden enseñar también. Hay que sacar una ventaja, pero si no involucramos a estas personas menores de edad que hoy en cualquier lugar encuentran un reto, hoy están en ese día a día que es digital, vamos a seguir abriendo ese espacio en el que no nos vamos a encontrar, porque es un abismo lo que estamos generando. Entonces, asumamos con toda la humildad que tenemos una brecha digital que hay que cerrar y para eso utilicemos la misma tecnología. Vámonos a bases seguras, busquemos información de sitios seguros que nos digan cómo hacer para comunicarnos digitalmente, para entender que hay peligros de navegar en la red con o sin conectividad, que en las consolas de videojuego también hay peligros por estar ahí haciendo ejercicios de retos o jugando cosas que pueden tener una alteración en cómo nos comunicamos con los demás. Ahí hay que asumir ese espacio y además entender que aunque yo tenga mucho miedo, mucha vergüenza y hay una brecha digital, es mi responsabilidad. ¿Y qué puedo hacer yo contra eso? Formarme, informarme, conversar, preguntar y no nos asustemos. Hoy tal vez reconocemos 2, 3, 4, 5 máximo redes en las que están participando nuestras personas menores de edad, pero hay más de 200 aplicaciones, hay más de 200 apps que ni siquiera tenemos conocimiento. Y ellos y ellas van a migrar porque no quieren estar donde están los adultos, porque no es un sitio para adultos, es un sitio para juventudes, para personas menores de edad. Entonces también tenemos que entender que esa migración nos obliga a irnos actualizando. Probablemente ellos vayan siempre por delante, ¿verdad? Claro, pero eso no nos impide a nosotros asumir una responsabilidad como personas adultas. Ahora bien, también llega un momento de confrontación. Yo recuerdo que yo le decía a mis hijos que, bueno, podían tener teléfono, pero el teléfono es mío. Las redes sociales, los padres, nosotros los padres, estábamos dentro de la red social para supervisarlos. Y que muchas de estas incluso se hacían por medio de nosotros los padres. Llega un momento de confrontación, llega un momento en que usted debe decidir si es conveniente o no que, dependiendo de la autoestima y del carácter de tu hijo, pueda hacer esto, pueda tener ese acceso. Sí, y es una obligación. Usted no solamente da en el tino cuando dice, es mío, es que usted paga la conectividad. Es que usted le da este aparatito a esta persona menor de edad. Entonces, ahí hay una responsabilidad si algo de lo que se hace, de algo de lo que llega a ese celular y de lo que se comparte o se guarda, tiene que ver con algún delito cibernético, tiene que ver con un daño hacia otro o a otras, tiene que ver con un daño a la moral, a la dignidad, a la persona. Le van a ir a preguntar a esa persona menor de edad, ¿de quién es esto? Es mío. ¿Y quién se lo dio? Mi papá, mi mamá, la persona responsable. Con y sin internet. ¿Por qué? Porque lo pueden obtener de las redes del hogar, como se lo pueden compartir los compañeros y compañeras. Eso hoy, en cualquier lado hay incluso redes abiertas. ¿Qué sucede ahí? Ejerzamos ese derecho, con la responsabilidad y las consecuencias que tiene para la persona a la que se lo dimos y para nosotros también como adultos. Y esa confrontación tiene que ver con que si es un infante, un niño o una niña, y se lo dimos bien pequeñito, le ponemos unas condiciones que probablemente no se van a negociar tanto porque hay una edad en la que es una imposición. Conforme van creciendo vamos hablando de esas condiciones. ¿Qué necesitas hoy? ¿Cómo cambiaron? ¿Cuáles son tus necesidades de conectividad o de uso del dispositivo electrónico? Y así hasta que van llegando a la adolescencia y van teniendo mayor madurez. El tema es que nos da miedo involucrarnos, porque no sé dónde hemos creído en lo social, que es falso, que estamos rompiendo la intimidad, que estamos siendo impositivos, que no estamos siendo colaborativos con el hijo, con la hija, que perdemos esa posibilidad de ser amigos y amigas. Es que usted es el papá, usted es la mamá, usted es la persona responsable. Antes que cualquier proceso de amistad debe establecerse esa figura
de autoridad, con respeto, que le permita luego entablar una conversación que puede ser de amistad, donde le cuente qué hace, con quién navega, cómo se dan esas condiciones. Pero sí, hay que romper con ese proceso y eso implica pues, asumir el rol de adultos en esa relación. Ingrid, ¿qué debo hacer ya como padre si yo encuentro que mi hijo ya participó en uno de estos retos y que era de alto riesgo? ¿Cómo enfrentarlo y cómo hacerle ver que no es solo una situación de moda, sino que pudo haber puesto en riesgo su vida o la de alguien más? Pues hay que entrarle al tema con la misma rigurosidad y con la misma responsabilidad que tiene. ¿Vos qué sabés de estos retos? ¿Vos has participado de alguna de estas actividades? Y si puede negarse. Probablemente tenga mucho miedo, después se dio cuenta que, como decimos muy antiguo, se jaló una torta o se la pudo haber jalado. Hay que explicar desde ahí qué pasó. ¿Querés que hablemos del tema? Y si vos no querés, yo tengo que hablarte sí o sí del tema. Esto es peligroso. ¿Cuáles son las responsabilidades y las consecuencias? Podés vos en este momento quedarte callado o callada, pero después vamos a venir a conversar, porque van a haber reacciones defensivas. Yo no lo hice, ¿usted para qué se mete? No pasó nada, al final de cuentas ni siquiera ocurrió. Está bien, hay que validar ese temor, ese susto, pero hay que enfrentarlo. Y hay que traer el tema a la casa como cualquier otro tema que sea importante para las personas menores de edad, adolescentes y que van creciendo y teniendo responsabilidades. Hay que hablarles de las consecuencias, hay que enfrentar que si ya yo me enteré y que yo también como adulto sé de esto, aunque no estoy ahí metido, que sepan que estamos detrás y que estamos vigilantes y que estamos tratando de comprender ese mundo en el que tal vez nosotros ya las personas adultas no estamos ni siquiera teniendo un espacio para poder estar ahí. Ingrid, por último, hay consecuencias legales que pueden enfrentar los adolescentes que promueven estos retos virales, pero también esta responsabilidad recae sobre los padres y son graves consecuencias. Sí, lamentablemente creo que nos cuesta mucho hablar de esto. Si hablamos de delito, la Ley Penal Juvenil hoy establece que dependiendo de la edad, 12 años hacia abajo, la responsabilidad va a ser absoluta de papá, de mamá o de la persona cuidadora, de su tutor legal. Y si tiene más de 12 años, ya entrando a los 13, va a haber una responsabilidad directa de esa persona menor de edad, que dependiendo del delito puede ser penado con cárcel. Ahora, con esto no queremos asustar, queremos entender que hay consecuencias de los actos, todos tienen consecuencias. El omitir que participé, el omitir que yo fue parte de los que instigaban para estar en ese reto y que me sumé para que las demás compañeros o compañeras participaran. Y sobre esto es importante entender que muchos de esas actividades, y es que es interesante a nivel mundial, y cierro con este dato, más del 90% no son peligrosos, pero en ese 10% que queda la persona puede perder la vida. Y de eso es de lo que hay que hablar. Del riesgo, del peligro, de la imitación, del descontrol, de algo que se sale del control porque se viraliza. No lo van a saber solo en Costa Rica, lo van a saber en el mundo. Y la responsabilidad te va a perseguir el resto de tu vida si no haces algo que sea adecuado a tu edad y que tenga menos responsabilidades por el peligro que puede generar. Y cuidado si no es también parte de otro, que es otro tema, que es otra vertiente de todo esto, que es el bullying, ¿verdad? Sí, absolutamente. Puede es un inicio de violencia. Es un inicio de violencia. Doña Ingrid, muchas gracias por habernos acompañado en esta mesa de análisis y muchísimas gracias por habernos explicado con detenimiento algunos de los consejos para hacerlo con nuestros hijos y evitar precisamente que caigamos en esos retos virales que a veces se pasan de la raya. Sí, gracias a ustedes por el espacio. Al final de cuentas, esto es lo que impacta en la salud mental y es un tema de salud pública que estamos viendo hoy. Gracias, doña Ingrid. Vamos a hacer una pausa en